Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes a todos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de esto? Es, es, eh, wow, es un plano mental de lo que hemos visto hasta aquí. Miren qué interesante que es. El conjunto de fuerzas exteriores, decimos que está en equilibrio porque el cuerpo está estático. Y entonces, cuando queremos analizar a los esfuerzos al interior del material, lo que tenemos que ver es en cualquier parte del sólido, rígido e indeformable, hacemos pasar un plano, cualquiera. Hay infinitos, pero elegimos uno que sea representativo. Principalmente son los planos de punta, ¿no? De tal manera de que hago pasar un plano de punta y cuando lo separo, veo de que puedo separar las componentes izquierdas y derechas. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo en la componente derecha? La acción. ¿Qué tengo en el lado izquierdo? La reacción. Y entonces estos dos fuerzas, miren, están en equilibrio. Pero lo que me interesa es esta. ¿Por qué? Esta también, en un caso va a ser tracción, en otro caso va a ser compresión. Independientemente que son efectos contrarios, complementarios, para que esté en equilibrio. Independientemente de ello, puedo hacer con cualquiera de ellos. Puedo trabajar con el componente izquierdo o con el componente derecho. Pero, ¿a dónde voy? Quiero ver qué es lo que pasa en un punto cualquiera. Y ese punto cualquiera, en este caso, lo estoy haciendo coincidir con el centro geométrico, con el centro de gravedad. Si estuviera por acá, lo único que hago es desplazarlo, este vector, y va a aparecer un momento. Es la única diferencia. En este caso, elijo de que el punto P sea en el centro de gravedad. Y entonces allí puedo analizar la resultante derecha. Entonces la reacción tengo como componente izquierda. ¿Qué es lo que le va a suceder al material con esta solicitación? Y entonces lo que podemos observar es de que este vector voy a poder descomponerlo en una miércoles. Miren, son 5:15 y siguen apareciendo. En una componente normal y en una componente tangencial. ¿Qué es lo que me está queriendo decir con el tangencial y con el componente normal? El componente normal va a ser perpendicular a la superficie que estoy considerando. Ahora, mire, si es un plano de punta, ese plano de punta lo puedo hacer girar y obviamente que voy a tener infinitos planos. Bueno, si quieren, 360, uno para cada grado. Pero en la fracción del grado también va a haber. Por eso digo infinitos planos. Y esto da origen, esto me da origen a que puede interpretar a este vector con dos componentes. Uno normal, que me va a dar origen a los efectos de tracción o compresión. Y este otro que está contenido en este plano también me va a generar esfuerzo, perdón, este otro que está contenido acá me va a generar esfuerzos de corte. Este es el origen de los esfuerzos. Y si tendría lo que dijimos en este punto, quiero
ver qué es lo que pasa con respecto al centro de gravedad. Va a haber un momento, y ese momento va a ser el momento flector, el momento torsor. De aquí salen los esfuerzos. Pero a nosotros lo que nos interesa y queremos analizar, interpretar, ¿qué es lo que está pasando en este sólido rígido? Y entonces el sólido rígido tiene como elementos, ¿sí? O como modelo, 3 elementos. Podríamos decir que hasta 4. Decimos de que, miren, el sólido es homogéneo. O sea, todo el material tiene la misma composición. Miren, si fuera cobre electrolítico, si estuviera analizando cobre, más fácil, ¿no? Porque todo sería homogéneo. El cobre electrolítico tiene 99.999999% de pureza. O sea, una probabilidad de una impureza por 1.000.000. El aluminio, igual. Pero el acero no es igual. ¿Por qué? Porque al acero, al hierro, que es una estructura cúbica, le meto impureza. Y entonces esas impurezas van a ir a ocupar el cubo y voy a tener estructuras cúbicas, el cuerpo, o de repente hasta se me pueden agrupar los excesos, los carburos, y entonces veo de que este material no es homogéneo, pero el modelo me dice es homogéneo. Y si no es homogéneo, no es isótropo, porque la isotropía me dice de que todas las deformaciones en las 3 direcciones principales son iguales. Pero yo hago la generalidad y digo, todas las deformaciones son iguales. Pero lo que pasa es de que puedo interpretarlo en los 3 ejes principales. Debería ser una matriz linealmente independiente que tenga como base n vectores linealmente independientes, o sea, la matriz tendría que ser una matriz cuadrada de n. Para eso estudiaron los espacios vectoriales. Espacios vectoriales. ¿Sí? Que después vamos a llevarlos para interpretar con los campos. Y para eso también han estudiado, ¿no? El análisis vectorial. No sé qué matemática será para ustedes. Para mí era análisis matemático 2, donde veía las divergencias, los gradientes y los rotacionales, que después se lo utiliza en la mecánica del fluido y en todas las ramas de la ingeniería, en realidad. Pero como no le damos importancia, ese hueco queda. Y entonces es difícil interpretar los campos. Bien, pero más allá de ello ya estoy mucho más allá. Entonces, miren, aparece una componente normal y una componente tangencial. Pero tanto esta como este están en el espacio. Es decir, que todavía lo puedo descomponer en las 3 direcciones principales, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Aquí está representado como X1, X2, X3. Es lo mismo. Es lo mismo. Y entonces allí hemos sacado y hemos encontrado de que este vector lo puedo descomponer, ¿sí? En las caras. O sea, puedo descomponer en las 3 direcciones principales y voy a tener 3 esfuerzos. En la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z. Y estos voy a tener 6 esfuerzos de corte. Y entonces voy a tener una matriz de 3×3, donde en la diagonal principal van a estar, ahora ya puedo hablar de este tensor,
donde ese tensor va a quedar constituido por las ecuaciones de compatibilidad, por las condiciones de equilibrio, en tres ecuaciones con básicamente 9 incógnitas, que en realidad después se van a transformar en 6. ¿Por qué? Porque hay una demostración donde que me dice que el tau, tau XY es igual a tau YX. El tau XZ es igual a tau ZI. Y el tau YZ es igual al tau ZI. Pero miren, ¿cómo puedo resolverlo este problema? Porque tengo tres ecuaciones y tengo 6 incógnitas. Y es, mírenlo bien, a través del tensor que lo interpreto y digo, oye, este tensor lo puedo representar como la suma de dos tensores, el tensor de tensiones normales más el tensor de tensores tangenciales. Esto es lo básico que tienen que entender, señores. Si no entienden esto, miércoles, andamos mal. Andamos mal con la resistencia de los materiales y andamos mal con todo lo que es esta materia. Y entonces, ¿qué tipo de ingenieros mecánicos vamos a hacer si no manejamos material acero? Y esto sirve para cualquier rama, o perdón, para cualquier material. Pero, decíamos, tiene que ser homogéneo, tiene que ser, si es homogéneo, es isótropo. Si es isótropo, todo el material es continuo. Y además, la última condición que le agregamos es que sea prismático. Pero ya estamos hablando de las geometrías de la pieza. En este momento estamos hablando de un cuerpo rígido. Cualquiera. Un cuerpo rígido, que no interesa la forma. Más adelante lo que vamos a ver van a ser los ejes. El eje es redondo, porque tiene que rotar, tiene que tener un movimiento de rotación, va a estar anclado, no va a poder desplazarse, ¿sí? Pero va a poder rotar. Y cuando vean las máquinas, las calderas, uy, conforme se va calentando, eso se va dilatando y hay unos corrimientos muy interesantes que tiene que estar previsto para que ese desplazamiento se pueda producir. En un motor, ¿qué dilatación tiene? Ninguna. ¿Qué efecto tiene? Ninguno. Bien, pero voy a salir de este esquema y miren, acá están las tres ecuaciones con las tres incógnitas que les estoy diciendo. Miren, tengo un normal y dos tangenciales en la cara derecha. Tengo otro esfuerzo, otros dos tangenciales y uno normal en la cara de adelante. Y de la misma forma en la cara superior tengo el esfuerzo normal y dos tangenciales. O sea, tengo 9 elementos, de los cuales, sí, es importante analizarlos, estos 9, porque en realidad son 18, porque para que esto esté en equilibrio, lo que no veo, otra vez hay 3, 3 y 3, de la izquierda, de abajo y de atrás. Entonces, a ver, los esfuerzos habían sido 18, pero como estoy descomponiendo en que la componente izquierda es igual a la componente derecha, me remito a 9. Esos 9, cuando analizo los tensores, no lo tengo el tensor. Espéreme, lo tengo en otra presentación. Esto es lo básico que tenemos que interpretar, jóvenes. Si no interpretamos esto, estamos estudiando
Mejor vayan a estudiar, no sé, pues, decorado de interiores. O acá está. Esto, jóvenes, es, a ver, de nuevo, bien, ¿qué es lo que tengo acá? Acá están las 9 ecuaciones, las 3 ecuaciones con las 9 incógnitas. Pero ya hemos encontrado de que estos son iguales, estos son iguales, estos son iguales. O sea, tengo 3 ecuaciones con 6 incógnitas, que todavía no me resuelve el problema. Pero lo resuelvo el problema cuando analizo y digo, oye, no puedo agrupar todas las componentes de los esfuerzos normales. Aquí lo tengo. Y aquí tengo los esfuerzos tangenciales. O sea, tengo sigma 0, 0, 0, sigma 0, 0, 0, sí, que es el tensor de los esfuerzos normales. A este le llamamos un tensor simétrico. Más lo que queda acá, 0, tau y x, tau, z, x. Tau, x, y, 0, tau, z, y. Tau, x, z, tau, y, z, 0. Y entonces, miren, ahora sí, miren, tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y aquí también, porque si estas son iguales, puedo poner valores, no me voy a equivocar. Y entonces voy a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y aquí voy a tener, si bien tengo 6, en realidad este es el mismo. Y entonces tengo otra vez otras 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y entonces lo puedo resolver. Pero, miren, qué interesante que es. Zavala, lo siento, no vas a entrar. Ya está bueno. Pero miren, como es isótropo, si llego a la parte lineal y analizo a Hooke, lo que tengo es de que si tengo un esfuerzo en una dirección, en la dirección de X, va a producir una deformación. Igual este otro, otra deformación igual y otra deformación. Ah, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es de que si hago el análisis en una dirección, automáticamente por la propiedad, por la segunda propiedad, ¿sí? Que es homogéneo, que es isótropo, estas 3 tendrían prácticamente, si tienen la misma deformación, tendrían el mismo esfuerzo, la misma solicitación. Entonces, miren el modelo, cómo nos lleva a una solución práctica, pragmática, de fácil acceso, de fácil entendimiento, pero además fácil de medir. Porque ahora digo, como estos 3 son iguales, me da la gran posibilidad de que encontrando el comportamiento de uno, conozco para las otras 3 direcciones que va a tener un comportamiento similar. Y lo soluciono el problema. Pero todavía aún más, este tensor que decimos que es el asimétrico, miren, si yo coloco bien los ejes, a este lo puedo anular. No va a haber esfuerzos de corte. Y entonces mi modelo,
es pues súper, súper por donde le veo. Porque con los cosenos directores es una complicación. En cambio acá, cuando hago el análisis, determino el tensor de tensiones, determino las direcciones principales de los esfuerzos normales, de los esfuerzos tangenciales, ya está. Y además puedo jugar con los ejes, porque eso es lo que hacemos en ingeniería. Para eso estudiamos, jóvenes. A ver, esto que les estoy diciendo es jodido de entender. Es muy complejo entender. Y si les pido que me expliquen en un pizarrón, les puedo asegurar que 99 se aplaza. Porque quiero escucharte qué es lo que piensas, quiero escucharte cómo razonas, quiero escucharte si hiciste el ejercicio mental, porque hasta aquí es un hueveo. Sí, ¿sabes qué? Estás en la nebulosa. Y esto ya deberías saber. Así de simple es mi amigo. Y entonces, ¿cómo quieres ser ingeniero si no manejas el conocimiento? Si que te quedaste allá atrás con conformismo de que, total, esto no me van a preguntar. ¿Cómo? A ver, ¿te parece adecuado ese razonamiento? Para mí no. ¿Sabes por qué? Porque mañana cuando estés en el campo y tengas un pedazo de una pieza que ha fallado y no sepas razonar, no te digo que encuentres la verdad. O cuando veas de que tu máquina está con algún problema, no tengas alternativas de solución y tengas que contratar un consultor. Ahí está el problema tuyo. Y no es un problema tuyo, se vuelve un problema generalizado, somos un mediocre. Cuando la cosa es, este procedimiento que les estoy haciendo, desde hace 3 semanas atrás, lo puedas entender, interpretar y sacar tus conclusiones, que deberían ser muy similares en el conocimiento colectivo que se pretende alcanzar en todo el grupo de MEC 296, segundo semestre del 22. Y esto, miren, esto tenemos que ampliarlo. Pero es más complejo. Sí, es más complejo. ¿Por qué? Porque mi acero no es homogéneo. Y entonces cuando empiezo a mirarlo así, uy, el tamaño del grano, ¿es homogéneo? No es homogéneo. Uy, la dirección de los cristales, porque estos metales, cuando se enfrían, después de la obtención del material, cuando se enfrían, se cristalizan. Es decir, casi todos tienen una estructura cúbica, los metales, y hexagonal. Cúbico de cada centrada, de cuerpo central, hexagonal, y, pero hemos analizado las estructuras de Bravais, que son 14. Y de la misma forma, cuando lo veo en el otro plano, hay otras 14, son 28. Pero igual que acá, en vez de ser 18 son 9, allá son 28 y 14. Y entonces ahí están las estructuras de Bravais, que están bien analizadas.
Este señor Saavedra Carrillo no entiende el mensaje. No te voy a recibir, Zavala Carrillo. Juan Pablo. Lo que es peor, estoy anotándote de que eres pesado. La clase del 15 del 09 del 22. Ah, ya le avisado. Y entonces, pero claro, Choco, es una, ¿sabes qué? Es una sinvergüenzura de parte tuya de querer atropellarnos a todo el grupo. Ya han entrado varios que nos han atropellado, no eres el único, sí, pero esto hay que ponerle corto. A ver, quiero pasar clases presenciales por dos cosas. Primero, para que asistan, para conocerlos, para ver las reacciones que producen las clases, lo primero. Y segundo, para conocer el comportamiento de ustedes. Te cierro mi aula y no vas a entrar igual. Choco, no me estás haciendo favores viniendo a clases. Al contrario, ¿sabes qué? Eres un privilegiado. ¿Por qué privilegiado? Por el que llegaste a estas instancias y no te ha costado un peso. ¿Quién paga? Paga todo el universo de contribuyentes a través del impuesto. Y entonces lo que se pretende es de que la redistribución de la riqueza malinterpretada te llegue a ti, que no lo aprovechas. ¿Te parece justo? Porque lo que le cuestas a la universidad, alguien lo tiene que pagar. Saquémonos el mito de la redistribución de la riqueza, que como eres pobre te tienen que regalar la plata. Es una barbaridad ese concepto. Oye, te advierto, tengo un pensamiento marxista. Sin embargo, veo que ese sistema, a través de las malas interpretaciones, da origen a la corrupción. Y vos, con ese tu comportamiento, te vuelves pues un corrupto, porque quieres todo fácil. Y creo que la vida no es fácil. Definitivamente estoy convencido que la vida no es fácil. Es una superación permanente, en todo sentido. Porque si no, caemos en el lado oscuro de que te vuelves una persona que consume los recursos del Estado y no aportas nada. Ya te quiero ver. Vas a salir a trabajar y vas a hacer tus aportes ya no a la AFP, sino al fondo ese que han creado. Ese fondo que se le van a robar toda la plata. Así es, Choquito. No te violentes, no te enojes, no. Lo que te estoy diciendo es real. Vas a aportar toda tu vida y después vas a recibir una pensión que no te va a alcanzar. Y vas a tener que trabajar o tus hijos te van a tener que mantener. Esa es la verdad. Pero más allá de ello, a mí me interesa enseñarte, porque ¿sabes qué? Yo definitivamente que esto, miércoles, lo vivo y, y me encanta analizar, pensar en todo esto. Yo que el ejercicio mental que estoy haciendo se los estoy transmitiendo a ustedes con estos tensores, para que lo puedan observar, mirar y que les sea de provecho. Porque efectivamente
quiero una sociedad más justa. ¿Y cómo es eso de sociedad más justa? Quiero que a mis ingenieros les paguen mejor. No lo mismo. Grandes problemas he tenido para que a los ingenieros se les dé lugar. Claro, la gente administrativa trabaja de 8 a 4. Nosotros también, sí, ¿verdad? Pero se tienen que quedar más tiempo, se quedan y les pagan sobre tiempo. También es verdad. Pero el sábado, el domingo, mientras ellos están de joda, vos estás ahí trabajando en las plantas. Que te pagan, te pagan. De que te sirve la plata, te sirve la plata. Y llega un momento que no te interesa más la plata. Hay esa desigualdad. Y entonces cuando vienen los incrementos salariales, les aumentan más a los administrativos, porque como vos aparentemente ganas más, porque, pero es justo, no es pues justo. Vos ganas porque trabajas, ellos ganan mierda, perdón. Son una tropa de ociosos. Entonces yo les decía, oye, ¿qué hay tanto administrativo? ¿Por qué no me mandas a esta gente a la planta donde necesito mano de obra? Donde tengo que contratar eventuales porque la gente no alcanza. Bien. Y aquí aparece otro Pancho. Ya son dos. Ahí hay un dúo. Gutiérrez Joel. Ya son dos Panchos. Va a haber un trío y de repente un cuarteto, un conjunto. Bien. Con este tensor de tensiones concluyámoslo y redondeemos el tema. ¿Sí? Voy a tener un sistema triaxial, un sistema biaxial y un sistema monoaxial. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que lo voy a, eligiendo los temas, elimino las cosas. Y entonces este esfuerzo lo voy a coincidir con un eje principal y tengo una dirección principal, tengo una deformación, tengo un esfuerzo. Y este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas lo puedo reducir a este y lo puedo analizar, conocer a la perfección qué es lo que va a pasar al interior a través de lo que se llama el ensayo de tracción, de donde va a salir toda la información que nos va a servir para analizar todo lo que está pasando al interior del sólido rígido. Si he elegido bien los ejes, con un solo elemento va a quedar bien definido los otros tres. Vamos a definirlo perfectamente bien este componente simétrico y el asimétrico no es que me voy a olvidar, sino que va a quedar anulado, eligiendo bien los ejes. Entonces, este es el tema central para poder analizar qué es lo que está sucediendo al interior del sólido rígido y qué esfuerzos están produciéndose allí. Bien, y entonces miren, este sistema o este modelo del sólido rígido con las fuerzas en equilibrio, cuando analizo un punto cualquiera al interior del sólido rígido, lo descompongo en las tensiones, lo descompongo en el tensor y está analizado ya con lo que estamos, con lo que hemos dicho anteriormente, queda bien definido todo esto. Bueno, esto es lo que también tenemos que entenderlo en forma complementaria. Este famoso diagrama yo recargo, ¿no? Uy, tiene que estar bien conocido, bien interpretado, ¿no? Y aquí es donde empezamos a mirar de que hay las variaciones
de carbono, desde prácticamente 0,08 hasta 2,1. Unos dicen 2, otros dicen 2,1, pero este punto de 730, 729, 730 es el punto más bajo que tenemos, denominado eutectoide. Este va a ser el eutectoide. Este va a ser el eutectoide. Y entonces lo que vamos a ver son un poco ya, esta parte tendríamos que entrar a ver todos los diagramas de equilibrios de fase para ver qué es lo que va a pasar en ese proceso de enfriamiento. Pero este punto me va a separar en los aceros frágiles, en los aceros dúctiles, que son los que vamos a utilizar o vamos a analizar. Y entonces, ¿qué vamos a tener? De que los aceros, en función del porcentaje de carbono, bien, adquieren dureza. Pero una cosa es un acero dúctil y otra cosa es un acero frágil. Si pero miren, este punto es mucho más alto que este. Y entonces, aquí, vos puedes llegar a la conclusión de que si vas a someter a piezas, a la pieza a temperatura más alta, te convendría utilizar este tipo de material. No te has equivocado. En la práctica eso es imposible. ¿Por qué? Porque un material muy duro es muy frágil. Hemos dicho que hemos aumentado el porcentaje de carbono y hemos adquirido dureza. Este punto es importante. A partir de aquí vas aumentando y va incrementándose la temperatura. Pero esto es muy duro. Estos materiales los utilizamos en las herramientas para utilizar en los aceros dúctiles. Esta parte es la parte que más nos interesa desde el punto de la transformación del acero. ¿Por qué? Porque acá, mediante los procesos de transformación, voy a obtener los materiales para la fabricación de las piezas para la industria. Bien, y entonces ellos dicen, pero mira, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es, dicen, de que si tengo estructuras o tengo, cuando he calentado, he pasado la zona del sólidos y he entrado en una zona de los sólidos más líquidos, ¿sí? Los diagramas de fase. Me dice, oye, me dice, no, acá tienes una estructura cúbica de cara centrada. ¿Por qué? Porque ya está el carbono introduciéndose en ese cubo que es hierro. Esa estructura, pero acá ya me cambió. Ya tengo acá una estructura cúbica de cara centrada. Es lo que estamos hablando, es lo que denominan como la alotropía del carbono. Al final, ¿saben qué? Les estoy enseñando metalurgia para que puedan interpretar mi resistencia de los materiales. Yo les decía que para analizar esto necesito conocer la matemática, necesito conocer la mecánica de fluidos un poco, ¿no? Porque ahí hablan de tensores también. En la mecánica racional también hablan de tensores. Pero la metalurgia, la resistencia de los materiales, que es lo que venimos estudiando. Si vamos a mirar esto con las temperaturas, tendríamos que ver la termodinámica. Pero están ahí presentes. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es, lo estoy mirando desde el punto de vista de la estructura cristalográfica, de la estructura, cómo están constituidos esos cristales. Porque aquí se produce magia cuando se empieza a enfriar. Entonces, esta propiedad, oye, pero en vez de aumentar porcentaje de carbono,
¿Por qué no lo caliento, lo enfrío rápido? Yo tengo los tratamientos térmicos. De aquí vienen, de la interpretación de estos diagramas de fase. Pero, mira, calentarlo, enfriarlo bruscamente, en aire, en agua, en aceite y otros elementos más, hasta arena utilizan para enfriar, le confiere unas propiedades a ese acero. Dureza, pero a cambio es frágil. Entonces, ¿qué haces? Dices, no, sabes que yo no quiero tanta dureza, pero quiero que también tenga cierta capacidad, cierta tenacidad, que me pueda absorber impactos, vibraciones y que no se me rompan, porque si no es como un vidrio. Es duro, pero es frágil. Entonces un impacto, ¡pum!, se te desgrana todo. Se te desprende un pedacito de metal por algún motivo, se te haría pelota. Entonces, como los vídeos de seguridad se desgranarían. ¿Eso quieres? No. Entonces, ¿qué es lo que haces? Agarras y dices, hago un tratamiento de revenido. Lo caliento hasta 350 grados de temperatura, lo dejo en el horno, porque tengo que pensar de que tiene que producirse tiempo, temperatura, transformación. Y entonces, ese material que estaba con cara centrada, vuelven algunos a cuerpo centrado, y entonces disminuye la dureza y aumenta otros tipos de propiedades. Pero esto de manejar los hornos es caro, es caro. Cuando hago la soldadura me quedan tensiones residuales, entonces, ¿qué es lo que hago? Caliento hasta una temperatura por acá y lo enfrío. El normalizado. El austenizado es llevarlo por encima y después enfriar. Pero, mira, puedo hacer dos cosas. Quiero que el eje sea duro para que me aguante el desgaste. Entonces, ¿qué es lo que hago? A estas piezas, a estos ejes, les hago un tratamiento térmico, les hago un tratamiento de la cementación. La cementación es llevar a hornos con atmósferas altamente ricas en carbono. Entonces, el carbono se introduce a la pieza por difusión, pero vos no quieres que sea mucho, son micrones. Entonces vos consigues esas estructuras duras con una cementación, y eso es lo que tienen los ejes. ¿Por qué te digo? Te hablo todo esto. Porque el día de mañana vas a tener tu eje y no le vas a hacer un rectificado, porque le vas a sacar la capa cementada. O si le haces eso, vas a tener que conseguirte cojinetes de sobremedina. ¿Vas a conseguir? No creo. Rodamientos. Vas a tener que hacerles unos bujes, unos encamisados. ¡Locura! Es una locura. Hay otras formas de recuperar las piezas. Por ejemplo, el famoso termospray. Le hacen un rociado del material y luego lo rectifican y lo ponen a la medida. Entonces vos les das el eje, les dices que te hagan y les das el rodamiento porque eso tiene que entrar a presión. En algunos casos le dicen el switchado también. Dilatan una y calientan y enfrían la otra de tal manera de que entra, y cuando se enfría eso queda bien ajustado. Y con las prensas de presión todavía se trabaja mejor. ¿Por qué? Porque si el eje resbala en el alojamiento del rodamiento, estás listo. No funciona. No funciona tu motor. Si tu eje estás con cojinetes, máquinas más grandes, uy,
vas a tener, si produces el desgaste, vas a tener baja presión. Tus sistemas de protección te van a decir que no vas a poder trabajar y te van a sacar. O si lo haces muy justo, que lo vas a poder meter. Tu eje no va a poder girar, no se va a producir la cuña. Vas a tener alta presión y tu sistema tampoco va a funcionar. Entonces, ya está normalizado de que tu máquina tiene una protección por baja o por alta presión. Y no va a funcionar. Entonces, ¿qué estás arreglando? Nada. Entonces, es bueno que lo conozcan esto, la cementación. No me van a sacar la capa cementada. Tengan cuidado. Y la otra posibilidad es hacerle el famoso temple superficial. Y para ello es importante que conozcan el famoso ensayo Yomi. Entren a internet y despáchense de conocimiento. Y entonces allí va, pero ese ensayo es destructivo. Pero si lo manejas, si lo conoces y conoces tus procesos, no va a haber ningún inconveniente. Son ensayos destructivos, porque se hace la prueba y después tengo que cortar y después tengo que hacer ensayos de dureza para todas las probetas y de allí sale una franja de seguridad muy interesante que te va a definir exactamente dónde vos quieres estar con tus piezas cuando estás fabricando. Porque después cuando ya te llega ya está dicho. Entonces ahora, miren, ¿qué importancia tiene este famoso diagrama hierro-carbono? Que tienen que interpretarlo, ¿sí? Y tienen valores muy interesantes. Miren cómo aquí hay una banda en el porcentaje de carbono. Unos dicen 0.08, van hasta 0.2 y otra vez cae casi ceros por acá, pero la temperatura es bastante interesante. Está en grados Fahrenheit, cuidado. Yo generalmente cuando estoy con grados Fahrenheit digo casi la mitad para tener una referencia, pero es más fácil conocer el otro sistema, este que está muchísimo más claro. Miren, 911, acá 727, yo les había dicho 729, el porcentaje es 214, este porcentaje es de 0.02, 0.8, perdón, a 0.8, que es el eutectoide. Esto es 0.008, cuidado, ¿no? Casi nada. Y este es 2.1. Yo lo manejo así, 2.1, 2.14. Hay distintos fabricantes. Igual, acá está, mire. Entonces, estos aceros, 1539. Y aquí tengo otra alotropía que es el hierro alfa, gamma, el acero delta está por aquí. Y jóvenes, los materiales en las turbinas a gas están en 1500. Obviamente que no son aceros al carbono, son aceros aliados, son aceros con monocristal, son aceros cobalto-níquel, son aleaciones. Gutiérrez. Otra más. Mónica, apareciste, Mónica. Bienvenida, Mónica, al grupo de los elegidos. Ellos van a figurar en mi lista de hoy día. Vosotros, que no han molestado. Bien. La próxima semana les voy a tomar asistencia. Y entonces, miren qué interesante que había sido el diagrama. Pero esto, indudablemente, tengo que analizarlo con las estructuras cristalinas. Miren, cuerpo, cara, cuerpo. O sea, otra vez se producen. Y acá tengo el hierro alfa y el hierro que es ferrita, y en este otro de acá para acá tengo la cementita. La cementita hay abundancia de carbón.
La ferrita no. Pero la cementita es más dura por esto, ¿no? Por cómo se nos meten las impurezas de carbón en la estructura cúbica. Y entonces, miren, ahí se tienen las estructuras cristalográficas que no se los ve y se los puede analizar. Bien, pero ahora miren, solamente del acero, esto es hierro carbón. Ahora, esto es solamente del acero. Es un poco más objetivo, claro, y nos sirve para hacer nuestros análisis. Y aquí está, miren, lo que les decía, la ferrita hasta el 910, el hierro gamma, ¿sí? La austenita hasta 1400, es de acuerdo con esto, hasta aquí 1400, pero es cara central. Y luego el delta, que es, otra vez vuelvo, pero, uy, esto tiene una energía interna terrible. Y luego acá ya está el hierro líquido, dice amor. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Miren, acá están las curvas de enfriamiento, porque el cambio de fase se realiza a temperatura constante. Y de esa forma lo interpretamos. Bien. Aquí que hay hierro gamma, austenita, ferrita de alta temperatura, ferrita alfa, ferrita de baja temperatura. Bien. Ahora miren, ¿no? En el proceso de enfriamiento tengo que analizar temperatura-tiempo. Y por eso es de que cuando estamos acá y estoy en este punto, lo que quiero es tiempo, temperatura, transformación. Aquí lo he calentado. El horno puede estar a esta temperatura, pero el interior del metal no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle un tiempo para que eso se homogenice. Bien, este es el proceso. Y aquí se puede ver de que nuestros aceros, por más buenos que sean, tienen impureza, o sea, no son homogéneos. Y aquí ya estamos en los trenes de laminación, sacando los distintos angulares. Son coladas continuas. El acero está produciendo en forma continua. Ese alto horno no para. Y esa refinación, el Siemens Martin, el convertidor, los hornos de inducción, no paran y nos están sacando aceros de altísima calidad. Y ahí están los trenes de laminación, la deformación en caliente y también la deformación en frío. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar? Obviamente que son las distancias atómicas que son las que definen las fuerzas de atracción. Cuanto más cerca es, más fuerzas de atracción tiene. Entonces, mira, antes teníamos la distancia de acá a acá del cubo. Ahora ya no, esta distancia es menor. Y cuando voy a una estructura de cara centrada, todavía esta distancia de esta impureza al hierro, es menor. Y por consiguiente, es una estructura mucho más resistente. Porque ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos en los materiales es tener estructuras que soporten el esfuerzo. Y una de las mejores estructuras son las del acero, que ahora lo están interpretando mejor. Posiblemente ya no sabía. Entonces, en ese caso, lo único que estoy haciendo es repetir. El átomo, en la austenita, el átomo de hierro están organizados en una red cúbica central en la cara. La ferrita, los átomos de hierro
están organizados en una red cúbica centrada en el cuerpo. Esto lo podemos ver por temperatura, esto lo podemos ver por los tratamientos térmicos. Bien, y entonces ahora sí, miren nuestro material, nuestro eje que estamos, al cual le estamos haciendo el análisis correspondiente. Lo podemos considerar como que estuviera isostático, es decir, un cuerpo en equilibrio. Esto en realidad no se da, ¿no? Sino que se da de que va a haber doble apoyo. También fabrican así. ¿Para qué lo fabrican así? Para que si hay una dilatación térmica, estos tengan un determinado corrimiento. Sí, vale, vale. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un movimiento. Entonces, este eje va a estar moviéndose y entonces estos apoyos necesariamente tienen que ser o cojinetes o rodamientos. O de repente, acá, un flange o de repente un estriado que va a entrar a una caja reductora, a algún elemento de máquina. Y entonces son bandidos. Se evitan este apoyo. Pero ahora mírenla, tengo lo que estábamos viendo en la presentación anterior, era este famoso eje neutro. Pero esto, como tengo solicitaciones del peso mismo, esto se deforma un poquito, a la cual es el corrimiento de los centros de gravedad. Y a ese lo denominamos el eje neutro. ¿Sí? Y a ese eje neutro lo denominamos como la ecuación del elástico. Fíjense, es lo mismo en las líneas de transmisión. Levanten la cabeza y vean las líneas que están ahí arriba. Y aquí se produce una pequeña deformación que se conoce como la ecuación del elástico. Aquí se lo ve, miren, solamente por el peso propio ha habido esta pequeña deformación. Y cuidado que esto sucede con los ejes. Cuanto más grande es la luz, más deformación puede haber. Y entonces, fíjense, esto también es denominado y conocido con el nombre de efecto banana. Cuando no son cargas concentradas, sino cargas uniformemente distribuidas. Pero, miren, ¿qué sucede? Las mejores estructuras para aguantar estos esfuerzos, ¿sí? Son estas estructuras y que aguantan muy bien la presión. Entonces, pero estas fuerzas van a terminar transmitiéndose a las reacciones, a los rodamientos. Ahora miren la deformación. ¿Dónde se deforma más? En el centro. Y ahora sí, lo que hemos visto, miren, estas no son estructuras isostáticas, son estructuras hiperestáticas. Aquí no se ve, se interpreta, más que no se ve. Ahora miren, lo están empernando. Miren las estructuras. Miren, porque estas aquí están inclusive soldadas. Estas, miren, además de estar soldadas, están empernadas para darle mucha rigidez. ¿Qué peso soportarán? No sé cuál es el diseño. Y miren lo que son las soldaduras. Esto es otro elemento que nos está ayudando mucho en la construcción de las estructuras metálicas. ¿Por qué? Porque esto se está haciendo unas buenas soldaduras con esos sistemas de MIG-TIC cuando estoy utilizando soldaduras en atmósferas controladas. Y entonces, aquí no hay la posibilidad de que me quede una venteadura de impureza ni nada por el estilo, porque con los electrodos de arco el revestimiento podía quedar. Ahora ya no. Mónica Gutiérrez, Joel, siguen los molestos insistiendo. Ahora miren cómo. Y ahora seguramente que van
van a disfrutar con el Mundial de Qatar. Esas canchas van a estar todo techado, va a estar todo con aire acondicionado. Miércoles. ¡Qué terrible! Miren, o sea, para que el rendimiento del atleta, en este caso el futbolista, sea el mejor, le va a dar la temperatura más adecuada a su cuerpo. Esto lo vamos a pasar. Ah, pero miren cómo vamos construyendo con los distintos materiales. Miren, el tren delantero, el amortiguador y el resorte. Wow. Miren ese cigüeñal. Es un espectáculo pensar de que todo esto se ha conseguido con la mente del hombre. Es terrible. Miren, estos puntos son las famosas bancadas. Y la famosa bancada, mire, están recibiendo el caudal de lubricación a través de estos orificios. Esto, ¿no? Aquí van a venir las, la biela, la manivela, el mecanismo. Estos son los contrapesos. Y entonces cuando gire, va a girar y va a convertir ese movimiento que es alternativo en un movimiento de rotación. Qué impresionante que es. Otra bancada y se va repitiendo. Pero miren, y esto se rompe, señor. No estamos todavía, les voy a después mostrar cómo se van a romper estos mismos. El tren delantero se rompe. Sí, más de una vez van a ver un auto tirado ahí en la calle, por nada más. Esto se rompe por una mala alineación, un mal mantenimiento. Acá tengo el material en bruto, ¿sí? Que va a ser llevado al proceso. Miren ya cómo se está trabajando y cómo los robots se encargan de esa producción. ¡Wow! ¡Qué terrible! Miren cómo hacen y a través de estos nervios que le llaman, consiguen unas altas resistencias a la deformación de los aceros. Y esta es una estructura muy similar a la que hemos pensado, de donde hemos partido. Hago otra vez, ¿no? El análisis, hago pasar un plano, lo separo, veo la componente izquierda, veo la componente derecha, y ya está hecho mi análisis. Bien. ¿Qué hay acá? Efectos del carbono. Bajo carbono, mejor, más o menos. Cuidado, hay alto riesgo. Excesiva dureza y fragilidad. Pero cuando hago este tipo de procesos de agregar material, tengo que volver acá, porque van a quedar esfuerzos residuales y entonces tengo que volver por acá. Tengo en función del porcentaje de carbono, tengo que calentarlo y voy a eliminar las tensiones residuales que pueden haber por efecto de la soldadura. Bien, ya está. Hemos repasado miren esta transmisión, qué interesante. Miren cómo se rompen las piezas por un mal diseño. Bien, acá los rodamientos. Ahí está, miren el pistón, la biela y la manivela. Wow, miren esas ruedas dentadas.
Bien, señores. A ver, ¿qué hora es? 6:15, miércoles. Este es el problema de nuestro enemigo principal, tiempo. Bien. A ver, ya está esto. Bien. Vamos a entrarnos en nuestra segunda presentación. La deformación del Sol. Deformaciones del sólido continuo. Este era el elemento con el que hemos empezado la clase y empezamos a analizar y hemos podido observar y deducir de dónde están viniendo los esfuerzos, ¿correcto? Y ahí está, ¿sí? Hago el análisis de cualquier punto del sólido rígido y eso es sinónimo de hacer un análisis del tensor. Bien. La mecánica de los sólidos deformables, porque en realidad nos sirve analizar y pensar de que el modelo es indeformable, pero en realidad todos los cuerpos son deformables. Estudia, entonces, esta rama de la mecánica, estudia el comportamiento de los cuerpos sólidos ante la aplicación de cargas y efectos térmicos. Para resolver ese problema, es necesario determinar el campo de tensiones y el campo de deformaciones del sólido. Junto con esa tensión había habido una deformación. Entonces tenemos que encontrar cuál es la relación o cuál es el mecanismo que vincula a estos dos conceptos. La deformación es el cambio de dimensiones o forma de un cuerpo debido a tensiones internas. Cambio de dimensiones o forma de un cuerpo debido a tensiones internas, producidas por fuerzas aplicadas, más dilataciones térmicas, incluyendo algunos efectos de la viscoelasticidad y otra solicitación. Pero lo podemos segmentar y podemos hacer una superposición de los efectos y lo podemos interpretar muy bien. Las deformaciones pueden ser reversibles o irreversibles. Cuando estoy en el campo elástico, la deformación elástica es siempre reversible, mientras que la deformación plástica es irreversible. Por eso que decimos, hay una deformación permanente. Para los que saben el diagrama de tensión-deformación, tengo un punto denominado límite de fluencia, a partir del cual se produce una deformación permanente. Ahora, si llego al punto límite del esfuerzo de fluencia y lo descargo, voy a volver a llegar al origen. Del otro, pasado este punto, ya no. Lo vamos a analizar en detalle. El comportamiento elástico se da cuando el sólido se deforma adquiriendo energía potencial elástica y aumentando su energía interna de deformación. Esa energía interna de deformación es el rotamiento que sucede al interior del material y crea temperatura. Por eso decimos, hay una energía que si lo dejamos enfriar, ¡pum!, otra vez va a volver a la condición inicial. Bien, y entonces miren, nuestro tensor lo podemos interpretar de esta forma. Bien, la deformación es el cambio de dimensiones
o forma de un cuerpo debido a tensiones internas producidas por una o más fuerzas aplicadas sobre él. Más lo que habíamos dicho, ¿no? La ocurrencia de dilataciones térmicas o la aparición de efectos viscoelásticos. Las deformaciones, dilataciones, pueden ser reversibles o irreversibles termodinámicamente. La deformación elástica siempre es reversible, mientras que la deformación plástica es termodinámicamente irreversible. Miren, hay unas cosas tan increíbles que suceden. ¿Por qué no se puede volver reversible? Porque cuando paso el límite de fluencia, allá van a haber unas microgrietas. En esas microgrietas va a entrar el oxígeno y va a producir óxido. Y para eliminar el óxido tendría que volverlo al proceso del diagrama hierro-carbón. Tendría que calentarlo para evitar otra vez de que salga ese oxígeno. Este es el problema. Ya estamos en frío. Aparecen microgrietas. Y entonces allí en esas microgrietas hay oxidación y por lo tanto es irreversible el proceso cuando estoy en el campo plástico. Mecánicamente, la mecánica de los medios continuos, MMC, es una rama de la física específica de la mecánica que propone un modelo unificado para la mecánica de los sólidos deformables, sólidos rígidos y fluidos. Deformables, rígidos y fluidos. Físicamente, los fluidos se clasifican en líquidos y en gases. El término medio continuo se usa tanto para designar un modelo matemático como cualquier porción del material, cuyo comportamiento se puede describir adecuadamente por ese modelo. Miren, entonces, ¿qué tengo? Miren, tengo mi cuerpo, lo someto a esfuerzo y lo voy a llevar a esta condición. Uy, ¿no? Miren, cómo ha habido una deformación, si ustedes quieren interpretarlo mejor. Este esfuerzo, miren, en este punto P, ahora, ¿cómo ha variado al P? Este punto Q, miren, ha llegado a esta posición. Entonces aquí podemos interpretar en este modelo de que ha habido un desplazamiento, que ha habido un giro y que esta distancia no es la misma y por consiguiente hay una deformación. ¿Lo ven? ¿El modelo? Eso es lo que sucede. El cuerpo rígido es una condición inicial al cual ha sido sometido a un campo de esfuerzos y entonces eso lo ha podido trasladar, lo ha podido rotar y ha podido deformar. El desplazamiento, la rotación, no es problema. El problema es la deformación. Un medio continuo se concibe como una porción de materia formada por un conjunto infinito de partículas que forman parte, por ejemplo, de un sólido, de un fluido o de un gas. O sea, mire, y es verdad, porque con el tensor puedo meterme a la mecánica del fluido, que va a ser estudiado macroscópicamente, es decir,
sin considerar las posibles discontinuidades existentes en el nivel microscópico, nivel atómico o molecular. En consecuencia, en el tratamiento matemático ideal de un medio continuo, se admite usualmente que no hay discontinuidades entre las partículas y que la descripción matemática de este medio y además de sus propiedades se puede realizar mediante funciones continuas. Si la función no es continua, la función es derivable. Y si es derivable, puedo conocer, como es continua, puedo conocer punto a punto cuál es el proceso de formación de ese sólido rígido. Existen tres grandes grupos de medios continuos. Mecánica de fluidos, que distingue a su vez entre el fluido compresible y los fluidos incompresibles. La mecánica del sólido deformable, que esto es lo que nos interesa, y la mecánica del sólido rígido. Este es el modelo indeformable, deformable. Porque todos los materiales en realidad son deformables. En el modelo planteado por la mecánica de los medios continuos, las magnitudes físicas, como la energía o la cantidad de movimiento, pueden ser manejadas en el límite infinitesimal. Entonces puedo utilizar infinitésimos para ver qué es lo que está pasando al interior del material. Por esta razón, las relaciones básicas en la mecánica de los medios continuos tienen la forma de una ecuación diferencial, inclusive de ecuación diferencial a derivadas parciales. Las ecuaciones básicas usadas en la mecánica de los medios continuos son ecuaciones constitutivas que caracterizan la propiedad del material que trata de modelarse por un medio continuo, como medio continuo. Leyes de conservación. Son leyes físicas como la conservación de la energía, la cantidad de movimiento. Esto lo vemos en mecánica de fluido. Puesto que las propiedades de los sólidos y las de los fluidos no dependen del sistema de coordenadas elegidos para su estudio, las ecuaciones de la mecánica de los medios continuos tienen una forma tensorial que ya lo hemos analizado. Si hemos analizado la tensión, y como hay una correspondencia con la... Entonces hay otro va a haber otro tensor. Ya me estoy adelantando. Es decir, las magnitudes básicas que aparecen en la mecánica de los medios continuos son tensores, lo cual permite escribir las ecuaciones en una forma básica que no varía de un sistema de coordenadas a otro. Bien, la deformación del sólido continuo. El concepto de sólido rígido e indeformable utilizado en la estática para deducir las leyes que las rigen, pierde su validez cuando se entra a considerar el dominio de la resistencia de los materiales. Los cuerpos sometidos a la acción de fuerzas exteriores se deforman y la distancia entre dos puntos o la orientación relativa entre dos planos no permanece más fija e invariable, sino que se modifica y el cuerpo experimenta una deformación. Esta deformación se constituye o se compone de tres partes. Miren, lo que ya hemos visto, un desplazamiento o corrimiento, una rotación y la deformación propiamente.
Las dos primeras corresponden al movimiento rígido del sólido, para lo cual dos puntos cualquiera no modifican su distancia relativa y no nos interesa ocuparnos de lo mismo. Hagan la prueba. Dos puntos. Lo trasladan, los puntos no cambian. Lo rotamos, los puntos no cambian. La deformación sí. Lo haremos solo con la deformación pura, que por razones de simplicidad, simplemente la vamos a denominar como deformación. Y entonces, en lo que sigue, nos ocuparemos de establecer las leyes que rigen las deformaciones continuas. Aquella para las cuales dos puntos infinitamente próximos del sólido antes de la deformación le corresponde una distancia y luego de la deformación ocurrida la misma y luego de ocurrida la misma, ¿qué efectos soportan esos puntos? ¡Wow! Deformación en el entorno a un punto. Miren, sea un punto arbitrario de un sólido continuo. Este es el sujeto a tensiones dadas en las direcciones XA, YA y Z. ¿Sí? Fíjense, esta es la dirección X, Y y Z. Y este es el punto A. Entonces, miren, este punto A, ¿qué voy a tener? Voy a tener esta componente en X, en Y y en Z. Y voy a llegar a este punto. ¿Sí? Y entonces las coordenadas de A', ¿sí? Va a tener a esta coordenada X más U más B y más W. Estas son las tres coordenadas con las cuales voy a llegar al punto A'. Y y Z', dado por los puntos de donde estoy partiendo, más el incremento de estos valores, de estos elementos auxiliares. Si A' es la nueva posición que ocupa A luego de la deformación UBW, las componentes en las tres coordenadas del corrimiento experimentado por A y las nuevas coordenadas en A' serán. Aquí se lo ve mejor. Miren, A'. Acá están las coordenadas. Esta. Y entonces A' voy a tener esta en X, esta en Y y esta en Z. Es lo mismo acá. Esta es la de X, esta es la de Y esta es la de Z. Para cualquier punto podemos interpretarlo de esa forma, ¿sí? Y entonces tengo esta distancia. Bien. Ahí está el punto A y el punto A' con la deformación que ha sufrido. Existe entre los puntos A correspondientes a la posición inicial y los puntos A' correspondientes a la posición final, una correspondencia unívoca de punto a punto que quedará determinada si conocemos las funciones. De que U, la deformación en U, va a estar dada por las coordenadas X y Z. Y lo mismo con B y lo mismo con W. Que van a definir los corrimientos del punto del sólido continuo. Ahora, consideremos el punto A, su entorno, y un segundo punto B,
infinitamente próximo a A. Aquí he visto la deformación. Acá estoy mirando cómo voy a ver el punto expresado por un diferencial y voy a ver qué es lo que va a suceder con esta distancia AB, con esta distancia, y vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando lleguemos a B. Y aquí vamos a ver una deformación. Eso es lo que está pretendiendo plantear con este desarrollo. Infinitamente próximo a. Si el diferencial de S es la distancia de aquí a acá, ¿sí? El diferencial de S, la distancia entre A y B, entonces tendría un diferencial en la dirección X, un diferencial en la dirección y un diferencial en la dirección Z. Y las coordenadas serán A con el diferencial de X, la dirección Y, B, que va a ser A, diferencial de y el YZ, que va a ser A, YZ, perdón, YA, perdón, más el diferencial de Z. Este punto lo estoy expresando por las tres coordenadas. Y entonces a cada coordenada le voy a dar un infinitésimo. Y entonces me queda demostrado esto. He pasado de aquí a acá, incrementando los diferenciales correspondientes. Bien, pero esta distancia de A a B es un diferencial, igual que lo que hemos hecho en el caso de la deformación. Solamente que acá es un diferencial, que lo voy a descomponer en las tres direcciones principales. Bien. Como consecuencia de la deformación del punto B, el punto B pasará a la posición B'. Ahora este se ha deformado y va a pasar a este punto B'. Y entonces en ese B', ahora voy a tener, igual que con esto, voy a poder expresar esta deformación en esta dirección, en esta otra dirección y en esta otra dirección. Bien, que lo puedo representar de esta forma. El U con su diferencial de U, el B', diferencial de B, y el ZB, pero esto lo tengo que expresar, como ya hemos visto, U tiene estos tres componentes, B va a tener estos tres, y por analogía estos tres. Miren cómo se complica el problema con la deformación. La deformación no es tan sencilla, pero tenemos que establecer una relación que hay entre tensión y deformación a través de este análisis. Bien. Y entonces el U asterisco va a ser igual a un diferencial de U. Lo mismo para el B asterisco, B diferencial de B. Y W igual a B, a W más diferencial de W. Y ahora ya estamos mirando esto, ¿no? U asterisco, B asterisco, W asterisco. El estudio de las deformaciones supone que las funciones que definen los corrimientos son continuas y derivables. En consecuencia, podremos desarrollar las tres funciones U asterisco, B asterisco, W asterisco en una serie de temas, limitando el desarrollo a los términos del primer orden y obteniendo en consecuencia esta famosa función. ¡Wow! Las coordenadas de B' van a tener estos valores. Ya los conocemos. Referidas al punto A.
Y entonces el incremento voy a poder expresarlo de esta forma. Expresiones que nos indican que las coordenadas de B', o sea, el B deformado, el infinitésimo deformado, son funciones lineales de B. Y de ello concluimos que al quedar un sólido continuo definido por una determinada función psi, función de x y z, la superficie deformada se obtendrá dada la correspondencia biunívoca, realizando la transformación lineal establecida por las tres ecuaciones. Análogamente, es posible establecer la misma conclusión para cualquier línea y su deformación. Por otra parte, en toda transformación lineal, las expresiones algebraicas conservan su orden, lo que permite asegurar que para todo el entorno infinitésimo del punto A, un plano se transformará en otro plano. Y como la intersección de dos planos define una recta, toda recta se transformará en otra recta, o otra intersección de otro plano. Consecuentemente, dos rectas paralelas continuarán siendo paralelas luego de la deformación, ocurriendo lo mismo con los dos planos paralelos, con lo que un paralelepípedo se transformará en otro, una circunferencia en una elipse y una esfera en un elipsoide. Y entonces el tensor de deformación. La interpretación de las ecuaciones nos dice que las componentes según los ejes coordenados, el incremento del corrimiento experimentado por un punto considerado tiene como expresión esto, que ya lo conocíamos. Esto está acá. Esto. Y ahora, si se fija, puedo pensar que el diferencial de U va a ser solamente esta parte. Por ser du de B, diferencial de U, diferencial de B, diferencial de W, funciones lineales y homogéneas de las coordenadas de diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, y sus nueve coeficientes corresponden a las coordenadas de un tensor, cuya expresión es este, que ya lo habíamos analizado. Podemos analizar que el tensor de deformaciones va a ser equivalente a estas derivadas parciales en X, en Y y en Z. Al estudiar el tensor de tensiones, vimos que todo tensor podía descomponerse en dos tensiones, uno simétrico y otro antisimétrico. Podemos descomponer el tensor de formación también en dos tensores, uno simétrico y otro antisimétrico. ¿Sí? El simétrico y el antisimétrico. Miren qué interesante lo que han hecho. Si observamos las coordenadas del primer tensor simétrico del tensor de formación, vemos que las mismas se corresponden con los coeficientes que definen la deformación pura. En consecuencia, a este tensor le denominaremos tensor de formación, que tiene y define el carácter tensorial de una deformación pura. El segundo tensor, el antisimétrico, define la rotación o distorsión del sólido, y que lo denominaremos tensor rotación. El tensor antisimétrico, TA, va a ser igual a un tensor de rotación. Ya. Y no nos ocuparemos del mismo, por cuanto no interesa los efectos de nuestro estudio,
limitándonos a hacerlo solo al tensor de formación simétrica, a este. Bien. Para el tensor simétrico, existen tres direcciones en las que se cumple que las distorsiones son nulas. Es decir, tau xy, tau xz, tau zi iguales a 0. A la que le corresponden deformaciones específicas lineales que denominaremos principales, designándolas con epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, suponiendo además que siempre se cumpla algebraicamente la condición de que epsilon 1 mayor o igual que epsilon 2 mayor o igual que epsilon 3. A dichas direcciones se las conoce con el nombre de las direcciones principales de deformación, y los planos principales son normales entre ellos. Cuando el tensor de deformaciones se refiere a los ejes principales, su configuración se simplifica en virtud de ser nulas las distorsiones, tomando la siguiente forma. ¡Wow! Estamos llegando al tensor de deformaciones, que lo estamos expresando ahora sí como una cosa muchísimo más sencilla, porque el concepto de donde venimos es bastante hábil. Pero acá, miren, tengo estas direcciones principales y tengo estas deformaciones. Para que las distorsiones se anulen, significa que las direcciones ortogonales antes de la deformación continuarán siendo después de ocurrida la deformación. Ello significa que un cubo elemental se transforma en un paralelepípedo rectangular. La primera invariable del tensor de formación tiene la expresión de que esto es equivalente, esta la deformación, la dirección X, Y, Z, la puedo reemplazar por eta 1, eta 2, eta 3, que coincide con la expresión de la deformación volumétrica. Si las tres deformaciones principales son iguales, se tiene de que si son tres iguales, la deformación volumétrica va a estar dividida entre 3. El estudio de la deformación uniforme tiene una correspondiente con un estado hidrostático o tensión esférica, donde no existen distorsiones en ninguna dirección. Y se puede decir que todas las direcciones de las deformaciones son principales. Su tensor representativo es un tensor de expresión esférica. ¡Wow! Analizaremos el tensor volumétrico. Ahora hemos dicho que el tensor volumétrico era E dividido 3, y como son iguales, miren esto, y cuando lo sumo, esto más esto más esto, me va a quedar el tensor volumétrico, porque este 1, 1, 1 se va a volver 3 sobre 3. Ahí está. Que constituye una de las componentes del tensor de formación. La segunda corresponde al tensor desviador, y se lo denominará estado de distorsión pura que cumple con las deformaciones volumétricas nulas. Y entonces el volumétrico va a ser eta 1 más eta 2 más eta 3, que también está en correspondencia con los ejes principales. Relación entre tensión y deformación. Y ahora sí ya lo aterrizamos todo. Hemos estudiado el equilibrio de tensiones y deformaciones, fenómenos representados por tensores simétricos, con el tensor de tensión y con el tensor de deformación. Es evidente que entre ambos tensores existe una correlación directa
debido a que las deformaciones son originadas por los esfuerzos, por las tensiones. Cada una de las 6 coordenadas del tensor de formación es una función correspondiente al tensor de tensión. Para materiales isótropos, por razones de simetría, existe coincidencia entre la dirección principal de los dos estados y están expresados ambos tensores en función de las coordenadas principales. Wow. Hay una correspondencia entre la deformación y la tensión. Aparentemente eso es lo que se ve, pero no es así, señor. Esta va a ser una función de estas 3. Esta, porque cuando vos sometas a un esfuerzo, se va a estirar y las otras 2 van a cambiar también su magnitud. Lo más probable es que van a disminuir. Y entonces podemos escribir que existe una relación entre la tensión y la deformación. El tensor de formación va a ser una función del tensor de tensión, donde la función F es la que vincula ambos estados. Esta expresión es equivalente a la siguiente. Miren, eta 1 va a ser una función, la deformación en esta dirección, va a ser una función de estos 3 esfuerzos. Esta también y esta también, función de los 3 esfuerzos normales. Y esto hay, y se puede realizar un experimento y demostrar de que esto es realmente de esta forma. Vamos a tratar de hacerlo. Donde F1, F2 y F3 son funciones independientes de la orientación de las direcciones principales y de las particulares para cada tipo de material. Es objeto de la resistencia de los materiales el establecer relaciones que vinculen las tensiones con la deformación, partiendo de la hipótesis simplificadas, pero lo suficientemente exactas, y cuya validez ha sido verificada experimentalmente. La ley de Hooke o de las constantes elásticas constituye, por consiguiente, la base de la resistencia de los materiales. Su campo de aplicación es válido dentro de lo que se denomina el régimen elástico. Y entonces van a ver que un poquito más adelante vamos a tener que establecer esas relaciones de las constantes elásticas en función de la interpretación de estos efectos. Y entonces el tensor de deformación tiene una relación con el tensor de tensión. ¿A través de qué? La tensión, ¿sí?, tiene una correspondencia biunívoca con la deformación. Pero además, lo que nosotros estamos pensando es de que este es un modelo lineal. Es decir, de que solamente vamos a llegar al campo lineal hasta el límite de fluencia. Más allá, tiene otro tipo de comportamiento. Pero este modelo lineal me dice que va a ser homogéneo, isótropo, continuo y además prismático. Este es el modelo con el que nos hemos encontrado y hemos definido para entender el comportamiento de la deformación. Bien, y esa deformación solamente la vamos a llevar al campo lineal, a la deformación, no a la deformación permanente, sino a la deformación temporal. Porque cuando dejemos de ejercer ese esfuerzo,
otra vez se va a restituir el equilibrio. Y entonces tenemos un tensor de tensores simétricos y aquí también. O sea, que hay una compatibilidad, pero para llegar a este han visto el razonamiento que he tenido que hacer y lo que he tenido que desechar. Y lo mismo en este tensor simétrico, todas las componentes tangenciales están afuera. Y entonces decimos que el tensor de deformación va a ser una función de los tres esfuerzos en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Este es el modelo con el que vamos a trabajar, señor. Y tenemos que tener la suficiente capacidad para entenderlo todo esto y porque después van a salir las constantes elásticas y allí vamos a ver qué es lo que está pasando con el material. Miren, todos estos estructuras responden a este concepto de la deformación y de los esfuerzos. ¡Wow! Miren cómo se está evolucionando en las estructuras e inclusive en la construcción de los nuevos puentes. Bien, una vez de que hemos empezado no había forma de dejarlo a la mitad, había que terminar. Me van a disculpar de que he hecho el abuso del tiempo de ustedes, pero no había otra forma, porque, bueno, me excedí en dejarles claro lo primero, pero esto también es importante y seguramente más adelante vamos a tener que volver. Pero lo que decíamos de que el tensor tenía un componente simétrico y asimétrico. Aquí lo que estoy estableciendo son las componentes simétricas tanto del tensor tensión como el tensor de formación. Y que además el tensor de formación está en función de los esfuerzos en la dirección principal. Pero si al final, miren qué interesante que es, si al final voy a trabajar en una dirección, de ahí va a salir su cubo, de que la tensión va a ser igual a la deformación por el módulo elástico. ¡Wow! Y todo lo que es tan difícil de imaginarte, después que lo has interpretado, la solución es más sencilla. Pero si no lo entiendes esto, vas a aprender a calcular y te vas a equivocar porque te vas a perder. Eso sucedió en el último examen de una mesa extraordinaria para un chico que se recibía con esta materia, a la cual lo ha aplazado, porque no sabe interpretar. Lo que es peor, no sabe representar un gráfico. Las escalas las hacen completamente arbitrarias, o sea, no representan. Dibujan por dibujar, o sea, ¿qué te pasó, Choco? Si me estás escuchando. ¿Qué te pasó? Y encima me solucionaste un problema que no lo interpretaste, porque en el segundo intento estaba resuelto y me haces otro cálculo, como diciendo, ¿pero de qué me sirve? Me llenaste de números tu examen, nada más. Y la primera parte que te pregunté, de la parte teórica, no sabías un pepino, porque de 5 preguntas que te di, no contestaste una.
¿Estudiaste, Choco? Estudiado. ¿Harto? Sí, harto. ¿Harto qué? ¿Con quién has estudiado? Ah, con otro compañero que me... Perdido, 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 perdido. ¿Qué puedo hacer? Y también te dije, ¿no? Pucha, lo aconsejable sería que vuelvas otra vez al primer semestre para ver si le sacas el provecho correspondiente. Así de frío. No sabes nada, Choco. ¿Cómo? Yo no sé cómo llegaste a esta instancia. Y también te dije, yo voy a ser el responsable de otorgarte el título para que hagas el ejercicio de la profesión. Me pusiste mucho peso encima. Gracias, jóvenes. Discúlpenme, pero tengo que dejar aclarado todas estas cosas porque así no van a llegar lejos. ¿Y saben qué? En un tiempo más nosotros vamos a desaparecer y no sé en manos de quién quedará la carrera. Y no es que queremos perjudicar a nadie, por Dios, no ese es el concepto. Esa no es la idea o tampoco es ese propósito. Lo que queremos es enseñarles a ustedes lo que saben, porque todo este conocimiento no se puede perder. Así que alguno de ustedes lo va a tener que recibir, recoger y hacerse cargo. Sé que hay gente que puede ir muy bien, pero ¿dónde están? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo nos traemos? Bien, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Nos vamos a ver el sábado a las 11:15 de la mañana. Tengan muy buena noche. Hasta luego, jóvenes. Voy a empezar a tomar lista. Y saben que si llegan tarde, ya no molesten, no sean cargosos. Hablé con la gente esta mañana de la Politécnica y me gustaría también hablar con la gente de la carrera para ver de que hay gente que no puede venir a clases. Entonces, de repente dar clases y que esas clases, he visto que en los en los multigrupos de matemáticas están haciendo eso. No es una idea mía. Dar clases de tal manera que el que no pueda venir nos pueda seguir. En beneficio de ustedes, no es en beneficio mío. Tengan muy buenas noches, jóvenes. A ver, vamos a ir avanzando en esa posibilidad de hacer clases presenciales. Los que puedan venir, vengan, y los que puedan entrar, pero me van a entrar a clases y al Zoom en el horario que corresponde. Porque si no, esto se desvirtúa en su totalidad. No pues, profesor, déjeme entrar. No pues, Chuquito, venía a tiempo. Ya pues, profesorcito, amito, ábreme pues la puerta. Bah, no es así la vida, joven. Perdónenme, no es así. Tengan muy buena noche, joven. Nos vemos el sábado. Gracias. Listo, ingeniero, hasta luego.